Empezamos una nueva semana con introducción bíblica. La semana pasada quedamos con revelación divina, ¿se acuerdan? La clase tiene que ver con revelación, inspiración e iluminación. Y habíamos hablado acerca de que estos términos, si bien parecen sinónimos, tienen una diferencia. Ya empezamos a definir el concepto de revelación. La palabra revelación en griego es una palabra conocida en la Biblia como Apocalipsis. O sea que la palabra Apocalipsis significa revelación. Revelación. Y el concepto de revelar se refiere a descubrir, sacar a luz algo que estaba oculto, secreto, y ahora se pone en evidencia, ¿no? Para que todos lo puedan ver. ¿Por qué Apocalipsis se llama Apocalipsis? Porque ahí el Señor a Juan le revela en la isla de Patmos aquellas cosas que iban a suceder al final de los tiempos. Por eso el término Apocalipsis. Y habíamos visto que la revelación divina se podía dividir en tres áreas, ¿no? En tres manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta en primer lugar? La naturaleza. En la revelación general, después decíamos la revelación especial y por último la revelación escrita. Y en cada punto había subpuntos, ¿no? En la revelación general Dios se revela por la naturaleza, por la conciencia, por la historia. También en la especial se revela por los milagros, por los instrumentos humanos y por la encarnación en el Señor Jesús. Y por último hablábamos de la palabra de Dios, la revelación escrita. Por alguna razón Dios quiso que quedara por escrito lo que Él comunicó a través de sus siervos. Y es acá donde estamos nosotros, tratando de entender la revelación escrita. Y en esta introducción a la Biblia, en esta introducción a lo que es la palabra de Dios, decíamos que para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué queremos decir con eso? Que creemos que viene de parte de Dios, que Dios es el autor, el que la inspira, el que la inspiró a los autores originales. Y así nos introducimos en el segundo punto, en el punto B, que habla de inspiración. Y allí en el punto B, en el concepto del punto 1, ¿qué dice? Concepto etimológico. El término aparece en 2 de Timoteo 3, versículo 16, y se compone de dos palabras griegas, teos y nein, que significa exhalado por Dios. La inspiración no es causa, sino consecuencia de algo que la motivó. En este caso, Dios es quien emite, exhala el mensaje y el escritor es quien recibe, aspira y retransmite. Bien, cuando uno escucha hablar de la palabra inspiración o me siento inspirado, normalmente, ¿qué gesto hacemos para decir me siento inspirado? Inspirada, sí. Inhalas. En realidad hacemos, ¿eso qué es? Inhalar. Me siento inspirado. Bueno, no está mal, pero en realidad la palabra significa exhalar. ¿Y qué es exhalar? Sacar. Entonces, al final, ¿qué es? ¿Exhalado o inspirado? Exhalado. Pero como leemos en la definición, el término es una palabra compuesta que significa exhalado por Dios. ¿Quién es el que exhala? Dios. Dios. O sea que
eso que sale de Dios sí es inspirado por el hombre. O sea, Él lo exhala y nosotros lo... claro, Dios lo exhala y en este caso el autor humano, el que escribe el texto, lo recibe. O sea, recibe aquello que fue exhalado por Dios. Por eso cuando uno dice me siento inspirado para escribir o para hacer una canción o para crear una obra, es porque hay algo que le viene para poder ejecutarlo, desarrollarlo, escribirlo, componerlo. En el caso de la palabra de Dios, cuando leemos en 2 de Timoteo 3:16, ¿lo tienen? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Bien. Y después dice, ¿con qué fin? A fin de que el hombre de Dios... A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bien. En el 3:16 leemos que toda la escritura es inspirada por Dios, pero el que la recibe es el ser humano, que escribe, con un propósito. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir o para corregir, para reprender, ¿no? Tiene que ver, o para... hay una palabrita ahí que siempre me lo olvido. Bueno, sí, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y por eso nosotros creemos que la Biblia, para nuestra fe, es la base, es el fundamento. De la palabra de Dios nosotros sacamos toda la enseñanza, todo lo que Dios reveló, y creemos que viene de parte de Dios, creemos que, como dice ahí, Él la inspira para que las personas la escriban, los autores originales la escriban, y de esa manera a nosotros nos llega como palabra de Dios. Y es algo que aceptamos por fe, lo creemos así. Uno de los propósitos de esta materia de la introducción bíblica es justamente que entendamos y aceptemos que la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto, como vamos a ver, es autoridad fundamental y palabra infalible para nosotros. Y lo aceptamos por fe, lo creemos que es así. Ahora, ¿por qué creer que es así? Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿no? Pero por toda la evidencia, no solo la evidencia histórica o científica o arqueológica, sino por la evidencia espiritual. Porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Jesús decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar, se va a cumplir. Pero aparte de los cumplimientos proféticos está el poder sobrenatural que hay en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios transforma la vida de las personas. Si seguimos el consejo de la palabra de Dios, seguramente no le vamos a errar. Y nos damos cuenta que el efecto que produce en la vida de aquellos que creen en el mensaje de la palabra es un efecto poderoso, o no cambia las vidas. Si seguimos el consejo de la palabra de Dios, ¿no pasa algo? ¿No se transforma algo? ¿No se corrigen cosas? O sea, hay una evidencia también en el mensaje que contiene, que es un mensaje poderoso. Eso también nos demuestra que es palabra de Dios. Entonces, veníamos hablando acerca de la autoridad de la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios, lo que significa la palabra inspiración. Y en el punto 2 tenemos teorías acerca de la inspiración. Y acá vamos a entrar en un terreno pantanoso. Porque uno piensa, ¿puede ser que existan estas teorías? Lamentablemente sí. Pero, ¿por qué digo esto? Porque, claro, nosotros decíamos, aceptamos por fe que es palabra de Dios, que toda la escritura fue inspirada por Dios, después vamos a llegar ahí,
porque dice que toda la Escritura, no algunas partes solamente, sino toda la Escritura fue inspirada por Dios. Sin embargo, hay teorías que no aceptan esto, que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Y es lo que vamos a ver ahora. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos estas teorías? Porque en la práctica nos vamos a encontrar en situaciones donde vamos a hablar con gente que fue enseñada en alguna de estas teorías. Vamos a ir descubriendo cuáles son. Y nosotros tenemos que estar preparados para saber responder o para saber explicar qué creemos nosotros. ¿Se entiende? Después vamos a ver ejemplos. Vamos a arrancar con la primera. Debajo del título de teorías acerca de la inspiración dice: existen algunas teorías que tratan de explicar cómo funcionaría la inspiración en los hombres que escribieron la Biblia. Vamos a el punto A, que dice inspiración natural. Es la que niega todo efecto divino en la inspiración y atribuye el escrito al genio, la inteligencia y la habilidad de los escritores. Teoría que el apóstol Pablo niega en 1 Corintios 2:13. ¿Qué dice 1 Corintios 2:13? No, yo tengo acá. Bueno. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseñan la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. No lo que enseña la sabiduría humana, ¿no? No es la sabiduría natural, no es el conocimiento natural. Como decimos, yo hoy me siento inspirado y me siento a escribir, en base a mi inspiración, o a mi conocimiento natural, o a mi ingenio, o a lo que sea, pero mío. ¿Qué dice Pablo? Que con ese tipo de inspiración natural, No, que enseña el Espíritu. las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, es algo sobrenatural que es lo que viene para ayudarnos a escribir en este caso, o a escribir a los autores originales. O sea que la inspiración natural no corre en el texto bíblico. El punto B dice inspiración mecánica. Bueno, inspiración mecánica dice, es la que enseña que los escritores de la Biblia actuaron como si fueran máquinas, es decir, que en el momento en el que el Espíritu los utilizaba, ellos perdían el dominio de todas sus facultades y escribían como si fueran poseídos. Al considerar esta teoría, tenemos que analizar los estilos literarios y ellos nos demuestran que cada escritor mantuvo su estilo que lo diferencia de otros. El hecho de que Dios los inspirara, no quiere decir que los anulara. Dios utilizaba su particular formación y los guiaba para que transmitiesen la verdad en forma infalible. Bien. Inspiración mecánica. ¿Qué significa esto? Que las personas que en su momento escribieron los textos bíblicos, en este caso, perdían su conciencia, su capacidad propia de estar conscientes en esa situación, y eran anulados y poseídos por el Espíritu que les hacía escribir, y que después que recuperaban esa conciencia, no sabían que habían escrito. Esta teoría sí se ve en el ocultismo, que se conoce justamente como escritura mecánica. Hay prácticas ocultistas dentro de lo que es el mundo de la brujería, de las mancias, ¿no? De la adivinación, que a través de espíritus demoníacos, las personas que se prestan a esa práctica
entran como una especie de trance, pero tienen la capacidad de escribir. Y escriben, y por ahí escriben sin mirar lo que están escribiendo, y escriben algo. Y son mensajes diabólicos, ¿no? Después que terminan de escribir, recuperan la conciencia y ellos ven que en una hoja hay cosas, palabras ahí escritas, frases, pero ellos dicen, yo esto nunca lo escribí. ¿Por qué? Porque fue, en este caso, una posesión en estas prácticas ocultistas demoníacas. Y como hay evidencias de que eso sucede, y ha sucedido siempre, a la inspiración bíblica se le atribuye también la misma metodología de inspiración, que los autores bíblicos tuvieron una especie de trance, que alguno puede decir, no, estaban en el Espíritu, ¿no? Ese fue el Espíritu Santo que los poseyó para que escribieran de forma infalible, pero en realidad la evidencia nos muestra, ¿qué cosa? Que ellos en ningún momento perdieron su capacidad racional, mental propia, sino que sí fueron guiados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, pero no es que se transformaron en autómatas, que escribían. Ahora que me acuerdo, bueno, ya abro un paréntesis, ¿no? Hay una película que se llama El Autómata. Hay una película que se llama, no sé si el título precisamente es El Autómata, pero aparecía un autómata. Es cierto, en la actualidad, en Francia hubo un inventor que desarrolló una especie de mecanismo, como si fuera una persona, un robot, que tenía una pluma en la mano, y inclusive la mojaba en el tintero la pluma y escribía. Pero era una máquina, todo se manejaba con rodillos, con mecanismos, con cosas, pero escribía lo que ya tenía instalado, pero era una máquina, no tenía conciencia. Los autores bíblicos en ningún momento perdieron su conciencia. ¿Se entiende la diferencia? Sí. En la escritura automática que se maneja en el mundo del ocultismo, se pierde la conciencia. Pero los autores bíblicos no perdieron la conciencia ni perdieron sus características propias, su temperamento propio, sus experiencias propias. Lo vemos, por ejemplo, en los escritos de Pablo. Cuando uno se acostumbra a leer determinadas cartas que son autoría de la misma persona, se va dando cuenta que hay frases comunes, que hay recuerdos comunes, un estilo en la comunicación. Yo, Pablo. Aparte de eso, pero ponele que no diga yo, Pablo, pero lo podés distinguir que es Pablo porque en diferentes cartas menciona las mismas frases o las mismas ideas o hace mención. Entonces vos vas sacando la conclusión de que inclusive los recuerdos que puede tener Pablo los escribe. No, entonces no perdió la conciencia. Si recuerda, si hace mención de datos del pasado, de los lugares donde estuvo, o cuando hace los saludos. Casi todas las salutaciones. ¿No? O sea, son demostración de que ellos en ningún momento dejaron de ser ellos cuando escribieron. ¿Se entiende la diferencia con la escritura mecánica? Cada autor tiene su característica. Y aún en los que se dedican al estudio de las palabras originales, hasta descubren el estilo de escritura, esos detalles ínfimos, ¿no? Y uno dice, no, esto no lo escribió Pablo, esto lo escribió Juan. Juan tenía otra forma de escribir y otra formación, otra educación. Su griego era más pulido que el de Pedro. El de Pablo sabía, tenía una formación académica, pero Pedro era el pescador de siempre. El pescador, dije. O sea, con una educación básica, imagínense, es como que yo la pongo a Moni a escribir a mano alzada, ¿sí?
y al lado me pongo a escribir yo. Se van a dar cuenta. Bueno, Moni me entiende. La única que ¿Pero por qué? Porque de tanto leer ya sabe que cómo yo dibujo la letra F, ¿no? Vieron que la F tiene. Y uno la aprendió y la usó siempre así, pero el que no sabe que esa es mi letra F, va a decir, ¿y eso qué? ¿Una P? ¿O una L? O algo parecido, pero nunca va a sacar que era una F. Bueno, en los escritos, los que se dedican a estudiar los manuscritos, saben distinguir por esos detalles también quién fue el autor, ¿no? Bueno, eso demuestra que no funcionó la teoría de la escritura automática, sino que el Espíritu Santo usó la formación que cada uno tuvo, su estilo propio, y así lo guió para escribir. Inspiración de conceptos. Inspiración de conceptos. La inspiración de conceptos sostiene que el Espíritu Santo comunicó a los escritores solo los grandes conceptos del plan de Dios y que cada uno, de acuerdo a su mayor o menor maestría, los desarrolló en sus escritos. En este caso, si la inspiración fuera de concepto, el factor humano sería determinante y negaría lo enseñado en 2 de Timoteo 3:16. Bueno, acá nos encontramos con la inspiración de conceptos. ¿Qué significa esto? Que Dios dijo, bueno, Pablo, escribí una carta, tema, como nos decían a nosotros en la escuela, tema la vaca. Escribí sobre la vaca, lo que vos sepas de la vaca. ¿Y qué poníamos? La vaca es un animal todo forrado de cuero. ¿Se acuerdan la canción esa? De la época mía. Tiene las patas tan largas que le llegan hasta el suelo. La cancioncita esa. Pero, bueno, era eso. El tema principal, y cada uno tenía que poner lo que sabía de ese tema, ¿o no? Sí, la vaca es un animal, es un cuadrúpedo, que, bueno, que nos da la leche y el dulce de leche y la manteca que también bueno, ya me estoy modernizando con la canción, ¿no? Señora Vaca. Señora Vaca. ¿Y qué aparece en la canción de Señora Vaca? Toda la característica de la vaca, lo que nos da la vaca. Bueno. Ahora, si la cosa hubiera sido así, ahí sí entra lo que cada persona sabe de ese tema y escribe de ese tema, que no quiere decir que esté en lo correcto, puede ser una idea propia, que no necesariamente sea certera, o sea, veraz, es lo que puede percibir o la idea que puede tener, entonces ahí ya hay riesgos de equivocación, de imperfecciones. Por ahí sí el tema o la idea central, sí, se la dio Dios. Bueno, necesito que hables de la santidad o de... Sí, ponele. Entonces el autor pone lo que a él le parece que es la santidad. Pero ahí se basa no en lo que se le revela, sino en lo que él piensa o sabe acerca de eso. Bueno, esa sería la inspiración de conceptos, que no fue así. Porque leíamos en 3:16 ¿qué? ¿Lo leímos o no? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que decíamos, no alguna parte, no el tema solamente, sino que también cada palabra. Porque dice, toda la escritura, todo lo que está registrado en la escritura fue inspirado por Dios, no una parte solamente. Y el último dice, inspiración parcial, ¿no? Dice, inspiración parcial es la que sostiene que solo las partes doctrinales son inspiradas y las demás corren por cuenta del escritor. Niegan los milagros de Dios, como por ejemplo la apertura del Mar Rojo, los milagros de Jesucristo, etc. Pero acepta las enseñanzas sobre la conducta y las buenas costumbres. El Señor señaló
que el conocimiento de la palabra debe ir acompañada de la fe que acepta la omnipotencia de Dios, y así se lo señaló a los saduceos en Mateo 22-29. Acá la inspiración parcial, ¿a qué se refiere? Una parte sí, otra parte no. Me ha parecido a la concepto. Parecida a la de conceptos, pero en este caso puede aceptar que la escritura viene de parte de Dios, pero aquellas cosas que no son fácilmente aceptadas o lógicamente aceptadas, como por ejemplo los milagros, ¿no? Lo que no es aceptado por el método científico, por ejemplo, debe tener otro significado. Entonces no se toma el hecho sobrenatural como algo genuino, verídico, sino como una metáfora, ¿no? Entonces, bueno, no, esto dice así, pero en realidad quiere decir otra cosa. Entonces se somete a ese método científico, al método de la lógica, el texto para poder ser comprendido. Si no nos cierra nuestra lógica, debe significar otra cosa. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento aparecía una orden divina sobre la aniquilación de todo un pueblo, que no tenía que dejar a nadie vivo, esto no debe ser de Dios, porque ¿cómo Dios va a ordenar que se maten a mujeres, a niños, a ancianos, animales? No debe ser, debe significar otra cosa, debe ser algo metafórico. Y así con milagros, hechos sobrenaturales que nos cerraban, o que nos siguen cerrando a muchos estudiosos de la Biblia, bueno, no, debe interpretarse de otra manera. Entonces, ¿qué se tomaba? ¿Qué se toma como inspirado? Aquello que tiene contenido moral, las enseñanzas sobre la conducta, tiene que ver con esa parte, como que sí, eso es importante y hay que tomarlo literalmente, pero lo que no cierra en nuestra lógica hay que interpretarlo de otra manera, o eso quizás no fue inspirado o fue tomado de otra manera. Entonces no se acepta en este caso la inspiración plenaria. Bueno, ahí tenemos que ir también a 2 de Pedro 1:21. Leíamos entonces en el resumen, el Señor señaló al final que el conocimiento de la palabra debe ir acompañada de fe que acepta la omnipotencia de Dios, y así se lo señaló a los saduceos en Mateo 22:29. ¿Tiene Mateo 22:29? Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. Se equivocan, muchachos, se están equivocando, están errando. La interpretación que ustedes están queriendo encontrar no es la correcta, porque también están ignorando ¿qué cosa? Erráis dice ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dios tiene poder para hacer todo lo que dice la Escritura. Si te cuesta aceptarlo es otra cosa. Pero Dios puede hacer todo eso que dice que hizo. Refiriéndonos a los milagros, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia enseña sobre inspiración? Punto 3. Tantas teorías pueden desorientar, pero en la misma Biblia encontramos dos pasajes claves que esclarecen el tema. 2 de Timoteo 3:16-17 y 2 de Pedro 1:21. El estudio de estos pasajes nos aclara sobre la participación humana y divina, pero enfatiza que el Espíritu Santo inspiró la totalidad de la Escritura. Si tuviéramos que transcribir esto a términos técnicos, diríamos que la Escritura es la inspiración plenaria y verbal. Inspiración verbal significa que el Espíritu Santo inspiró cada una de las palabras de la Escritura. Inspiración plenaria quiere decir que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios y no alguna de sus partes solamente. El doctor Basil Manley
dijo, podría sintetizar en una sola frase: toda la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios escrita por hombres. Bien. Segunda de Pedro 1:21, ¿qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía, o la palabra que salió de Dios, fue traída por voluntad humana. Si no fue traída por voluntad humana, no fue ni una inspiración natural, ni una inspiración de conceptos, ¿no? Ahí la misma Biblia nos dice que no surgió de la iniciativa o de la ocurrencia humana, sino que los santos hombres de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Toda la Biblia, la última frase dice, es verdaderamente la palabra de Dios escrita por hombres. Normalmente cuando se cuestiona a la Biblia, cuando la gente incrédula quiere ningunear la Biblia, y los que creen en la Biblia dicen, pero ese libro lo escribieron los hombres. Sí. ¿Pero es cierto o no? Sí. Está bien, no estamos negando eso. Lo que pasa es que se lo dice con la intención de... Claro, decir sí. Porque nosotros decimos, Él es Dios, es la palabra de Dios. Pero si la escribieron los hombres. Sí, pero ahora nosotros sabemos que esos hombres escribieron siendo inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Fue algo sobrenatural que operó en esos hombres para que escribieran el texto bíblico. Entonces ahora podemos enseñarle a aquel que dice eso, de que no es que está diciendo una mentira, pero se le está olvidando o está desconociendo la otra parte de la verdad, que escribieron, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. Podemos entrar en el punto C. Sí, iluminación. 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 La obra del Espíritu Santo en la comunicación de la verdad al hombre tiene dos etapas. Objetiva, la revelación escrita en los autores originales, y subjetiva, la iluminación en la mente de los lectores. Cada proceso es indispensable. Sin revelación no tenemos verdad que percibir, y sin iluminación no tenemos facultad por la cual percibirla. Efesios 1, 17 al 18. El Espíritu Santo es nuestro principal maestro. Si los autores bíblicos escribieron movidos por el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu quien puede interpretar lo que quiso transmitir. 1 Corintios 2:11. En la Biblia encontramos diversos géneros que merecen ser estudiados: historia, literatura, ciencia, filosofía, psicología, etc. Pero el propósito central es acercar al hombre a Dios a través de Jesucristo. Y la forma de lograr este objetivo pasa por un proceso espiritual. Juan 3, del 3 al 5. En este proceso, Dios se manifiesta revelando su voluntad a través del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, segunda de Timoteo 3, 16. Por eso concluimos que el mensaje de la Biblia es espiritual y debe ser entendido con la ayuda del mismo Espíritu que inspiró a los autores bíblicos. 1 Corintios 2, del 10 al 13. Bien. No sé cuántas. No, vamos a parar ahí. Pues acá tenemos bastante. Iluminación. También tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, ¿no? Sí. La obra del Espíritu Santo en la comunicación de la verdad al hombre tiene dos etapas. Una es la objetiva, que es la revelación escrita. O sea, cuando nosotros agarramos la Biblia,
ya tenemos ahí contenida la revelación de Dios. Todo lo que Dios quiso revelar al hombre ya está escrito. No hay nuevas revelaciones que son palabra santa, más allá de las que están en la Biblia. Sí puede haber manifestaciones de dones del Espíritu Santo que pueden traer algún don profético, eso es otra cosa. Pero aún los dones proféticos, las profecías en la actualidad, tienen que estar sujetas a la palabra, no pueden contradecir la revelación escrita. Las palabras proféticas de la actualidad, si no están en coherencia con la palabra revelada previamente, no es palabra de Dios. Hay que tomarla ¿con qué? Me estaba olvidando, perdóname que te dejé olvidada en el cajón. Sí hay palabra profética de parte de Dios en la actualidad. Hay dones proféticos. Hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia. Dios saca a luz pecados ocultos y muestra a través de sus profetas en la actualidad todo eso que Él quiere revelar. Y también puede traer guía, puede traer dirección, pero hay que tener cuidado con siento del Señor o el Señor me dijo. Cuidado con eso. Porque después de, no sé si ya lo hablamos esto acá, pero cuando alguien viene con eso, el Señor me dijo, siento, esto es palabra de Dios para la iglesia, para tu vida, Dios te dice. Ay, hermano. No solo hay que tomar con pinzas, yo algunos lo tengo que tomar, pero una vuelta vino uno y me dice, el Señor me mostró, me dijo que tengo que dejar a mi esposa porque no es mi compañera idónea, no me acompaña en el ministerio. Un pastor, que después nos enteramos que no era, andaba flojo de papeles. Pero ¿cómo que Dios te mostró eso? Sí, porque no me acompaña en el ministerio y porque no tiene un mismo sentir, uno tira para un lado, otro para el otro. ¿Pero estás seguro? Dios te mostró. Sí, pero no solo eso, me mostró con quién me tengo que... Y se fue con la tesorera de la iglesia. Ahí está. Porque Dios le mostró que ella sí tenía una misma visión. Bueno, ¿cómo terminó esa congregación? Lamentablemente en un escándalo y al final terminó siendo una secta. En otra provincia lejana sucedió eso, pero fue cierto, se tuvo que ir, tuvo que dejar el pueblo. Bueno, tiene que ver con una secta conocida como solo Jesús, o solo el Señor es Dios. En ese momento era lo solo Jesús. Si escuchan hablar de eso, secta herética. Bueno, pero esa onda no es que fue ahí hace tiempo en otra provincia. Se sigue dando esa técnica de el Señor me mostró, el Señor me dijo, me reveló. ¿Qué te reveló? Esa revelación es coherente lo que a este pseudo pastor el Señor le reveló, según él. ¿Está en coherencia con el texto bíblico? No. Siempre la profecía, aún en la actualidad, siempre las palabras que pretendan venir de parte de Dios van a estar en coherencia con el mensaje bíblico. Si no, es vanidad. Es palabra del propio corazón del que la dice y la quiere respaldar como que es palabra de Dios. Por eso hay que tener discernimiento, tener cuidado, pedirle a Dios que nos... Por eso la importancia de conocer la palabra. Porque si yo conozco que Dios nunca va a poder dar ese consejo, no me van a llevar de las narices con una mentira. No nos van a llevar de las narices con mentiras o falsas doctrinas, porque conocemos lo que dice el texto que ya fue revelado. No se pueden contradecir las revelaciones. Entonces estamos en que la revelación escrita en los autores originales es la revelación objetiva, clara, está ahí a la vista. Y cuando hablamos de la subjetiva, hablamos de la iluminación que el Espíritu Santo
realiza en la mente de los que están leyendo la palabra. ¿Qué necesitamos para poder entender el mensaje de la Biblia? Necesitamos la iluminación en nuestra mente para que podamos entender lo que el Espíritu reveló. Ahí vamos viendo la diferencia entre los conceptos revelación e iluminación. El Espíritu Santo ya reveló, Él es el que revela, pero revelan los autores originales, lo reveló a través de ellos. Cuando nosotros abrimos la Biblia y oramos pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ilumina nuestra mente para que podamos entender lo que el Espíritu Santo reveló previamente en los autores originales. Y ahí podemos entender. Si no existe esa dinámica del Espíritu Santo en nuestra mente, mientras leemos la palabra, va a ser imposible que la entendamos. Por eso la gente que no tiene el Espíritu de Dios, dice Corintios, no puede entender las cosas de Dios, porque se tienen que discernir ¿cómo? Si no está el Espíritu Santo, por eso Pablo dice, le parece locura. Le van a parecer locura, porque para la mente no iluminada es una locura porque no lo entiende, no lo ve claro. Recién cuando el Espíritu Santo trabaja en la mente, ahí sí puede entender lo que está escrito, o el significado, lo que quiere decir. Por eso decimos, cada proceso es indispensable. Sin revelación no tenemos verdad que percibir. Y sin iluminación no tenemos facultad con la cual percibirla. ¿Tienen Efesios 1, 17 y 18? Sí, yo lo tengo. Bueno. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que sean iluminados los ojos del corazón. Me perdí. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de la herencia entre los santos? ¿Por qué oraba Pablo? Para que Dios le dé a los hermanos espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. Alumbrando, ¿no dice? Alumbrando. Sí. Iluminando, alumbrando. ¿Los ojos de qué? El corazón. Claro. En la Reina Valera dice de vuestro entendimiento. O sea, el Espíritu Santo tiene que alumbrar nuestra mente para que podamos ver claro. Si no, estamos a oscuras. Se nos quemó el foquito. Entonces, si el Espíritu Santo no produce eso, ahí aparece la palabra revelación, pero en este caso lo que quiere decir Pablo es que está orando para que Dios le dé a la iglesia un espíritu de comprensión que se nos pueda a nosotros revelar, pero no porque se nos revela a nosotros exclusivamente, sino que lo que ya reveló también se nos revela a nosotros para que lo podamos ver y de esa manera poder entenderlo. Bien, más o menos se entiende la diferencia entre revelación e iluminación. Y decimos también en esa parte que leíamos que en la Biblia hay diferentes temas. Uno puede encontrar una diversidad de ideas, de temas. Hay historia, literatura, ciencia, filosofía, sociología. Pero ¿cuál es el propósito de la Biblia? El propósito principal de la palabra que Dios reveló. Sí, acercar al hombre a Dios. Claro, no es hablar de ciencia, no es hablar de historia, no es ser estricto en el tema de la sociología o de la psicología. No, sí hay algo de eso, pero el propósito principal es mostrarnos, por eso cuando hablamos de revelación escrita, una de las maneras que Dios se revela es porque Él quiere revelarse a sí mismo, revelar su plan de salvación, de redención en Cristo a través de la Biblia. Lo que sigue es fundamental, porque acá
el planteo, la pregunta es, ¿a quiénes ilumina el Espíritu Santo? ¿A quiénes ilumina? ¿A cualquiera? No, presentando a Cristo. Por eso a veces nos encontramos con gente que dice, no, ¿para qué leer la Biblia si la Biblia no la entiendo? O quiero leerla y me duermo. O hay palabras difíciles. Y claro, es como que tiene que ver con algo espiritual, ¿no? Hay una resistencia, hay un rechazo, hay una incomprensión que tiene que ver con algo espiritual. No es solamente un problema de lectura, de análisis literario, de comprensión de texto. Puede haber eso, pero en realidad el problema parte de una cuestión espiritual. Por eso en el primer punto decimos que ¿a quién se revela el texto? ¿A quién se revela el Espíritu Santo? ¿A quiénes ilumina el Espíritu Santo? Nacido de nuevo. Y ahí el texto tiene que ver con la charla de Jesús con Nicodemo, ¿no? ¿Qué le decía Jesús a Nicodemo? Cuando Jesús intentó explicarle esto a Nicodemo, el análisis lógico, después de haber tomado literalmente sus palabras, resultó incomprensible para este maestro de Israel. Nicodemo era un maestro de Israel, no era un analfabeto, no, era un estudioso, conocedor de la ley, intérprete de la ley. Sin embargo, él había cosas que no comprendía al principio, no comprendió. No. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús. Y si Nicodemo interpretó eso literalmente, claro, era algo ilógico, una locura lo que estaba diciendo. ¿Cómo puede acaso el hombre entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? No entendiste nada, Nicodemo. Bueno, así no le dijo Jesús, ¿no? Vos sos maestro de Israel y no entendés. O sea, la mente no estaba iluminada espiritualmente para comprender lo que Jesús quería decirle. Por eso es necesario comprender, 1 Corintios 2:14, ¿qué dice? Sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que el hombre natural, dice Pablo, percibe las cosas que son del Espíritu. No hay manera, no las puede percibir las que son del Espíritu. Entonces, ¿cómo las puede entender? Según Pablo. ¿Qué dice ahí? Porque se han de discernir. Sin la iluminación del Espíritu Santo en nuestra mente, no va a ser sencillo, no va a ser fácil. Uno puede imaginarse algo, pero siempre va a haber tinieblas ahí, ¿no? Cuando uno le da un pasaje bíblico a alguien que no cree o que no le cuesta entender y le pedís que te lo explique, ¿qué entendés vos de eso que leíste? Puede ensayar una explicación. Pero nos damos cuenta que llega hasta la superficie, nada en la superficie. No puede llegar al fondo o a la raíz del mensaje que dice ese texto. Es como que falta algo. No, solamente se queda con alguna idea, pero lo profundo no lo logra disfrutar, rescatar, entender, porque si no está el Espíritu Santo que lo puede sumergir en esas aguas, siempre va a estar en lo playito. Y esto no solo aplica al incrédulo, También para los cristianos. Y con esto terminamos por hoy. Y es lo que nos tiene que preocupar. Cuando en la iglesia, que está conformada por hijos de Dios, por aquellos que se han arrepentido, que hemos creído, que experimentamos el perdón de nuestros pecados, ¿por qué a veces existe también esa resistencia a la comunión con la palabra
o al contacto con la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos o cuánto tiempo soportamos leyendo o aguantamos? Porque es como que ya hay algo que es mucho, ¿no? Es mucho, no, necesito más tiempo. Bueno, tenemos que revisarnos. Cuando en nosotros también sucede ese problema, quiere decir que tenemos que buscar otra vez aceitar nuestra comunión con el Señor, ¿no? Pedir perdón por nuestros pecados, pedir que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Por eso es importante orar antes de abrir la palabra de Dios, para que nuestra mente se predisponga a la guía del Espíritu Santo. Y decidirme, enfocarme, apartar un tiempo para eso. No estar con el celular, no estar escuchando la radio, o con la tele prendida, o con cosas que nos distraigan, porque nuestros sentidos van a percibir todo el ambiente, todo eso que nos va distrayendo, y por ahí alguien que nos llama, que nos pega un grito, cosas que suceden y nos hacen perder el tiempo ese precioso que necesitamos para entender un concepto que está en la palabra de Dios, una frase, un versículo. Que podamos entender un versículo a veces que es profundo, es impagable eso. Cuando lo logramos entender, es porque el Espíritu Santo trabajó en nosotros para poder entenderlo. A veces en los propios creyentes eso es difícil. Y esto que dice Pablo en 1 Corintios, hablando de los que no tienen el Espíritu, nos tiene que llamar la atención a nosotros si también en nosotros que decimos creer en el Señor nos pasa lo mismo. ¿No estaremos contristando al Espíritu Santo? Y por eso el Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros. Pregunta para reflexionar en la semana. Pero bueno, vamos a pedir al Señor que nos ayude, nos guíe a poder recomponer nuestro tiempo de comunión con la palabra, que ilumine nuestras mentes. Señor, me cuesta. Quizás a veces... No lo logro entender. A mí me sucede que a veces tengo que cerrar, apagar la computadora, porque es como que a veces la mente con mucha se satura, ¿no? Y es como que vamos perdiendo el hilo. Y bueno, no todas las cabezas son iguales, ¿no? Especialmente la mía, tienen pocas neuronas, medias rengas. Entonces es como que uno necesita y orar, ¿no? El Señor, esto, a ver, ¿cómo? Bueno, me levanto, me caliento el agua para el mate y vuelvo otra vez. Y no aflojar, no insistir, ¿no? Señor, Espíritu Santo, haceme entender esto. Si vos me haces entender esto, yo lo voy a poder transmitir a otros. Pero si yo no lo entiendo, cuesta retransmitir, porque todavía si no lo tengo claro, ¿cómo lo voy a poder explicar? Bueno, es algo que necesitamos ejercitar. El que el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra, ¿no? Hugo, ¿querés guiarnos? Padre, Señor, te damos gracias por este día, Dios, y te pedimos, como nos decía tu palabra, Dios, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre, que cada vez que vayamos delante de tu presencia, Dios, podamos abrir nuestros oídos espirituales, Señor, y estar atentos a la voz de tu presencia, de tu Espíritu, Dios. Padre, te damos gracias por este momento, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por enseñarnos y por ministrarnos, Padre. Te pido que guardes nuestra salida y nuestro volver en este momento, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén.